¿Quién te obligó a hacer esto? La voz de Ricardo, un eco de desconcierto y dolor, atravesó el estruendo de los cubiertos chocando y las risas lejanas de la gala. Sofía, con las manos sumergidas en agua jabonosa y el corazón en un puño, sintió que el mundo entero se detenía. El aroma a jazmín y éxito de la fiesta de los Alcántara, que minutos antes le había parecido una burla cruel, ahora se volvía un telón de fondo para su humillación más profunda. Sus ojos, antes llenos de una tristeza, resignada mientras fregaba la vajilla de porcelana, se encontraron con los de su esposo, el hombre que no debía verla así, nunca. La verdad, mantenida a raya con tanto esfuerzo, amenazaba con desmoronarse en aquel preciso instante, revelando el abismo entre la mujer que aparentaba ser y la que realmente era. El vapor caliente le escocía la piel, pero era el ardor de la vergüenza lo que quemaba más hondo en su alma. El silencio, denso y cargado de una intimidad no deseada, se apoderó de la cocina, aislando a Sofía y a Ricardo del bullicio exterior. Él, vestido con un impoluto smoking que reflejaba su posición, contrastaba brutalmente con el uniforme modesto de ella, manchado por el sudor y el agua. La imagen de su esposa, la mujer con la que había compartido promesas secretas y noches de pasión, inclinada sobre una pila de platos sucios, le perforó el alma. Un nudo de impotencia y furia comenzó a formarse en su pecho. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste nada?» Su voz apenas un susurro que temblaba, revelando una herida que iba más allá de la sorpresa. Ella, incapaz de articular palabra, solo pudo bajar la mirada, deseando que el suelo la tragara. La vergüenza era una daga fría clavada en su corazón, y el miedo a la reacción de Ricardo, a la exposición de su frágil secreto, la paralizaba. Aquel era el momento que siempre había temido, el desgarro de su doble vida ante los ojos de quien más amaba. Ricardo observó el pequeño lavadero, ajeno al lujo, ostentoso que inundaba el resto de la mansión de los Alcántara, un símbolo de su propia fortuna y poder. Los invitados, ajenos a la miseria humana que se cocinaba a espaldas de la fiesta, reían y brindaban con copas de champán, sus voces amortiguadas por las paredes gruesas. Aquella opulencia que Sofía siempre había evitado, ahora se convertía en una prisión, en el escenario de su humillación. «Esto no es posible. Mi esposa, lavando platos en mi propia casa. Alguien te forzó», susurró Ricardo, el rostro contraído por la incredulidad y una creciente sensación de injusticia. Sus ojos se oscurecieron con una sospecha que, como una sombra, comenzaba a posarse sobre su hermana, Leonora, cuyas intenciones siempre habían sido un enigma turbio. El brillo de los diamantes de los invitados parecía burlarse de la realidad brutal que él acababa de descubrir, una verdad que desvelaría la hipocresía que se escondía tras las paredes de su propio hogar. No puedo decírtelo», murmuró Sofía, su voz quebrada, más un lamento que una respuesta. El miedo a destruir el delicado equilibrio de su matrimonio era un yugo pesado, un secreto que la había consumido en silencio durante meses. Vivir en la penumbra, temerosa de las habladurías y el juicio social si su matrimonio con el poderoso Ricardo Alcántara salía a la luz, se había vuelto su única realidad. Ahora, la mirada penetrante de su esposo la obligaba a confrontar la crueldad ajena y su propia vulnerabilidad. Ella, una joven de belleza natural y espíritu indomable, cuya compasión chocaba con la frialdad del mundo que la rodeaba, sentía cómo su fortaleza se desmoronaba. ¿Podría Ricardo entender la magnitud de su tormento? ¿O esta revelación sería el golpe final a una unión ya marcada por las sombras? El peso de la verdad era insoportable, pero el dolor de ocultarla era aún mayor, un fuego lento que la quemaba desde dentro. Ricardo, ignorando la resistencia de Sofía, se acercó, sus ojos fijos en los de ella, buscando una respuesta, un indicio que le diera sentido a esa imagen desoladora. «Dime, Sofía, por favor, necesito saberlo. ¿Fue Leonora? Ella te puso aquí, ¿verdad?», inquirió su voz un murmullo urgente. La intuición de que su hermana, Leonora Alcántara, una socialité sin escrúpulos y movida por la ambición de controlar la fortuna familiar, estuviera detrás de esta humillación, crecía como una marea oscura en su mente. La compasión que Sofía siempre había despertado en él ahora se mezclaba con
una furia fría hacia quien osara pisotear a la mujer que amaba. La mansión, que siempre había sido un refugio, de repente se revelaba como un nido de intrigas, donde el brillo de la alta sociedad solo servía para esconder la mezquindad de algunos de sus habitantes. Pero lo que Ricardo no sabía es que esa noche, la verdad estaba a punto de desatarse como un torbellino. El corazón de Sofía latía con una violencia descontrolada, atrapada entre el deseo de proteger a Ricardo de la fealdad de su propia familia y la necesidad imperiosa de desahogar el peso de su alma. Ella, la esposa secreta del millonario, obligada a vivir en la sombra, era un personaje invisible en su propia casa, una vulnerabilidad constante ante las humillaciones de quienes la consideraban inferior. La vida en la penumbra, donde se había resignado a ser una sombra más en los pasillos de la opulencia, ahora se tornaba insostenible. Leonora siempre me ha visto como una intrusa, una amenaza, pensó Sofía. Las palabras, atascadas en su garganta, incapaz de pronunciarlas. La imagen de Leonora, con su sonrisa burlona y sus ojos fríos, la atormentaba. ¿Podría finalmente romper el silencio y enfrentar el juicio social? ¿O su miedo la mantendría encadenada a su sufrimiento? La noche de la gala, lejos de ser un escape, se había convertido en el campo de batalla de su propia dignidad. Afuera, la música de la orquesta flotaba desde el gran salón, mezclándose con el tintineo de las copas de cristal y las carcajadas falsas de la alta sociedad madrileña. Los invitados, ajenos a la escena desgarradora que se desarrollaba en la cocina, exhibían sus joyas y sus fortunas, envueltos en un aura de despreocupación y lujo. Este brutal contraste entre el brillo de los diamantes y la oscuridad de los secretos era la esencia misma de la mansión Alcántara, un castillo de naipes donde la apariencia lo era todo. Nadie, ni por asomo, imaginaría que la joven discreta que apenas unas horas antes había servido canapés era en 1900 realidad la esposa del anfitrión, Ricardo Alcántara. La frialdad del mundo que rodeaba a Sofía era un muro infranqueable, levantado por la élite para mantener a raya a quienes consideraban inferiores. Pero esa noche, ese muro, construido sobre mentiras y apariencias, estaba a punto de resquebrajarse. Ricardo, ignorando la resistencia de Sofía, se acercó, sus ojos fijos en los de ella, buscando una respuesta, un indicio que le diera sentido a esa imagen desoladora. «Dime, Sofía, por favor, necesito saberlo. ¿Fue Leonora? Ella te puso aquí, ¿verdad?», inquirió, su voz un murmullo urgente. La intuición de que su hermana, Leonora Alcántara, una socialité sin escrúpulos y movida por la ambición de controlar la fortuna familiar, estuviera detrás de esta humillación, crecía como una marea oscura en su mente. La compasión que Sofía siempre había despertado en él ahora se mezclaba con una furia fría hacia quien osara pisotear a la mujer que amaba. La mansión, que siempre había sido un refugio, de repente se revelaba como un nido de intrigas, donde el brillo de la alta sociedad solo servía para esconder la mezquindad de algunos de sus habitantes. Pero lo que Ricardo no sabía es que esa noche, la verdad estaba a punto de desatarse como un torbellino. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Sofía levantó la mirada, sus ojos verdes empañados por las lágrimas, pero con una chispa de determinación que antes no se atrevía a mostrar. Era la hora. El miedo, que tanto tiempo la había aprisionado, empezaba a ceder ante la furia contenida y el amor que sentía por Ricardo. No podía seguir siendo la sombra. Fui yo misma, Ricardo, quien aceptó esta situación, por miedo, por el miedo a que mi verdad, nuestro matrimonio, destruyera todo lo que tienes, tu reputación. Ella lo usa en mi contra. Las palabras, entrecortadas, salieron a borbotones, como un río represado que finalmente encuentra su curso. Su voz, aunque temblorosa, portaba el peso de una confesión que no solo lo implicaba a él, sino que desenmascaraba la crueldad sutil que se ejercía bajo su propio techo. Ricardo la escuchaba con el corazón encogido, cada palabra una punzada, cada revelación una nueva pieza en un rompecabezas oscuro. «Nuestro matrimonio», repitió Ricardo, la incredulidad tiñendo sus palabras. Aunque él y Sofía estaban casados en secreto, la implicación de que esto fuera usado en su contra, y la manera en que Leonora podría explotarlo,
Le heló la sangre. No. Entiendo. ¿Quién puede usar nuestro secreto en tu contra? ¿Qué tiene que ver mi reputación con esto? No puede ser mi hermana. ¿O sí? La pregunta, cargada de sospecha y dolor, reflejaba la lucha interna del millonario, al que el amor por su esposa le abría los ojos a una realidad cruel y oculta. La imagen de Leonora, siempre tan elegante, tan perfecta en público, chocaba violentamente con la idea de una manipuladora. Pero la evidencia, la imagen de Sofía humillada, era innegable. La verdad, aunque aún incompleta, se alzaba como un muro entre él y la vida que creía conocer. Sofía asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero ahora con menos vergüenza y más rabia. Leonora, ella siempre ha sabido de nosotros. Desde el principio, confesó, su voz apenas audible. Siempre me ha hecho sentir inferior, como si no mereciera estar aquí, a tu lado, con sus palabras, con sus miradas, con el temor de que, si se supiera la verdad, arruinaría tu vida. Me convenció de que debía mantener mi lugar, el de una sirvienta discreta en las sombras. Cada palabra era un puñal para Ricardo, que veía cómo su hermana, la socialité que todos admiraban, había estado ejerciendo un poder psicológico cruel sobre su esposa, manteniéndola marginada y silenciada. El lujo de la mansión, antes un símbolo de éxito, ahora parecía un escenario para la hipocresía y el abuso. La dignidad de Sofía, que él tanto admiraba, había sido sistemáticamente pisoteada. Ricardo sintió una punzada de culpa y rabia. Él, el poderoso Ricardo Alcántara, dueño de la mansión, había estado ciego a las intrigas familiares que acechaban en su propio hogar. ¿Cómo pudo permitir que su esposa viviera en tal suplicio bajo su mismo techo? La verdad, como un relámpago, desgarró el velo de silencio y negación. La gala de la alta sociedad, pensó con amargura, donde el brillo de los diamantes contrastaba brutalmente con el trabajo invisible de los sirvientes, era una farsa. Su propia hermana había orquestado esta humillación, usando su influencia para manipular y mantener a Sofía en la penumbra. Los puños de Ricardo se apretaron. «Basta, Sofía, ya no más», declaró, su voz firme, resonando con una autoridad renovada. «Desde hoy, esto termina. Vamos a ponerle fin a todo esto, de una vez por todas. No estás sola». La promesa, aunque cargada de incertidumbre, se alzaba como un faro de esperanza en la tormenta que se avecinaba. Tomando delicadamente la mano de Sofía, aún húmeda por el agua de los platos, Ricardo la guió fuera de la cocina, ignorando las miradas furtivas de los otros empleados, que rápidamente bajaron la vista. Su movimiento era una declaración silenciosa, un desafío a las normas no escritas de la casa y a la autoridad velada de Leonora. El corazón de Sofía, aunque aún tembloroso, se sintió un poco más ligero al sentir la firmeza de la mano de Ricardo. Era un paso al vacío, un salto hacia una verdad que no sabía cómo sería recibida. El lujo de los pasillos, las alfombras persas, los cuadros de valor incalculable, todo parecía observar su audacia. El silencio entre ellos era el eco de años de sufrimiento y de un secreto que, finalmente, iba a ser desvelado. ¿Qué dirían los invitados al ver a la sirvienta de la mano del anfitrión? El escándalo estaba a punto de estallar, pero esta vez Sofía no estaría sola para enfrentarlo. Al entrar en el vestíbulo principal, donde la música llegaba con más fuerza y las risas resonaban con descaro, algunas cabezas se giraron. Los murmullos, antes apenas audibles, comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora entre los presentes. La visión de Ricardo Alcántara, el intocable millonario, llevando de la mano a una mujer vestida con un uniforme de servicio, era incomprensible. Una afrenta a las rígidas convenciones de la alta sociedad. Los cómplices de Leonora, presentes en la gala, intercambiaron miradas de pánico disimulado, sus sonrisas congeladas. Uno de ellos, un conocido inversor, derramó su copa de 1900 champán, un pequeño acto de torpeza que reflejaba la desorientación general. La atención, antes dispersa en trivialidades, ahora convergía en Sofía, quien, a pesar de su temor, mantuvo la barbilla en alto, imbuida de una dignidad que nadie esperaba de una sirvienta. La atmósfera de la fiesta se había vuelto eléctrica, cargada de una expectación tensa. Fue entonces cuando Leonora Alcántara, con su figura esbelta y su vestido de diseñador,
Apareció en lo alto de la gran escalera, su mirada fría y calculadora. Había percibido el cambio en la atmósfera, la interrupción del orden que tanto se esforzaba en mantener. Al ver a Ricardo y a Sofía juntos, de la mano, su rostro se contrajo en una mueca casi imperceptible de furia y desconcierto. «¿Qué significa esto, Ricardo?», preguntó. Su voz, aunque controlada, llevaba un filo de acero. Ella, que se creía dueña de la situación, que había orquestado la humillación de Sofía con sonrisas burlonas, ahora veía su plan desmoronarse ante sus ojos. El desafío era público, innegable. Su control psicológico, su influencia para manipular y humillar a Sofía, había sido expuesto, al menos, ante Ricardo. Pero lo que no sabía Leonora es que este era solo el principio de una caída mucho más dramática. Ricardo, sin soltar la mano de Sofía, enfrentó la mirada gélida de su hermana. «Significa, Leonora, que esta noche las cosas van a cambiar en esta casa», declaró, su voz clara y firme, resonando por todo el salón. El millonario, dueño de la mansión, se convertía en el inesperado héroe de Sofía, dispuesto a desmantelar la red de mentiras y humillaciones que había envuelto a su esposa. La multitud contuvo el aliento, expectante ante el drama que se desplegaba. Los diálogos, antes susurros maliciosos, se transformaron en un silencio atronador. Sofía, con una mezcla de miedo y gratitud, apretó la mano de Ricardo, sintiendo una fuerza renovada. Era el inicio de una batalla, no solo por su honor, sino por la verdad que debía salir a la luz. Los ricos, en su burbuja de opulencia, eran testigos de un contraste social tan brutal como el que se vivía en la cocina, pero esta vez no podían apartar la vista. Leonora, recuperándose del shock inicial, forzó una sonrisa condescendiente. «Ricardo, por favor, no hagas un espectáculo. ¿No ves que esta mujer solo busca atención? Seguramente está aprovechando tu nobleza», espetó, intentando deslegitimar a Sofía con una sola frase ante los ojos de todos. Su voz, aunque suave, era un ataque verbal directo, una humillación íntima que resonaba en la gran sala. Era su intento de mantener a Sofía marginada, de pintarla como una cazafortunas, una manipuladora. Los invitados más cercanos a Leonora asintieron discretamente, apoyando su narrativa. La batalla por la reputación de Sofía había comenzado, y Leonora no iba a ceder un ápice de su poder. La presión social era palpable, un arma que la villana utilizaba con maestría para mantener su hegemonía y la fortuna familiar a salvo de intrusos como Sofía. Pero el amor y la verdad eran fuerzas que Leonora aún no entendía. «No busco atención, Leonora, busco mi lugar, el que me corresponde», replicó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de sus palabras. Su espíritu indomable, que había estado oculto bajo el velo del miedo, emergía con fuerza. La compasión que la definía ahora se transformaba en una dignidad inquebrantable. Ricardo, al oírla hablar con tanta convicción, la miró con orgullo y una admiración renovada. Este era el principio de la primera virada, el momento en que Sofía dejaba de ser la víctima silenciosa para convertirse en la protagonista de su propia historia. La confrontación, pública e ineludible, obligaría a todos a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar la verdadera naturaleza de la mansión Alcántara. ¿Podría la verdad, finalmente, liberar a Sofía de sus cadenas y derribar el imperio de mentiras de Leonora? La respuesta se vislumbraba en el horizonte, incierta pero llena de promesas. «Ella no busca atención, Leonora. Ella busca la verdad, y se la daremos», sentenció Ricardo, alzando la voz para que todos lo escucharan. Con un gesto de inmensa ternura, entrelazó sus dedos con los de Sofía, sellando su compromiso ante el mundo. «Sofía no es una sirvienta en esta casa, es mi esposa, y la señora de esta mansión». La bomba había estallado. La revelación de su matrimonio secreto ante el círculo íntimo de la mansión y, de forma indirecta, ante toda la alta sociedad, fue un golpe devastador para Leonora y un acto de valentía inaudita para Sofía. Los murmullos estallaron en el salón. Las miradas pasaron del shock a la incredulidad, y los cómplices de Leonora se miraron aterrados. Ricardo, impactado por las vejaciones sufridas por Sofía, se dio cuenta de la profunda injusticia. Su amor por ella lo empujaba a la acción, a defenderla contra viento y marea, sin importar el escándalo. Pero la batalla real apenas comenzaba.
El ambiente en el gran salón de los Alcántara se transformó en un hervidero de conmoción y sorpresa. La noticia del matrimonio secreto de Ricardo con la sirvienta corrió como un incendio, alimentando el escándalo que prometía sacudir los cimientos de la alta sociedad madrileña. Los flashes de los paparazzi, que siempre acechaban las galas de los Alcántara, parecían multiplicarse fuera de las ventanas, atraídos por el imán de la controversia. Leonora, con el rostro pálido de rabia, observó cómo su hermano, a quien creía bajo su control, destruía años de planificación con una sola frase. Sofía, ahora de pie junto a Ricardo, sentía el peso de todas las miradas, pero también una extraña sensación de liberación. La verdad, aunque dolorosa, era un escudo. La prensa del corazón se lanzaría sobre la historia del millonario y la sirvienta, recién casada. Este era solo el preludio de una tormenta, un vendaval que amenazaba con derrumbar el imperio de apariencias de la familia Alcántara. ¿Qué oscuros secretos saldrían a la luz en los días venideros? Ricardo mantuvo a Sofía firmemente de la mano, sintiendo la vibración del escándalo que ahora inundaba su propio salón. Los murmullos se hicieron gritos sofocados, las copas se quedaron a medio alzar y las sonrisas, antes tan pulidas, se desvanecieron en muecas de asombro y, en muchos casos, de desprecio manifiesto. La revelación de que Sofía, la que servía el champán hace unos minutos, era la esposa legítima del poderoso Alcántara, había pulverizado todo el decoro. Leonora, con 1900, los ojos inyectados en sangre, bajó los últimos escalones como una furia desatada. Su voz una serpiente siseante que buscaba envenenar la atmósfera con sus acusaciones. «Esto es un circo, Ricardo. Una farsa. Esta mujer te ha embrujado para hacerse con tu fortuna», espetó, intentando movilizar el prejuicio social en su favor, buscando apoyo entre los invitados más influyentes. El millonario, lejos de amedrentarse, estrechó aún más la mano de Sofía, un gesto de lealtad inquebrantable, una poderosa declaración. ¿Crees que puedes anunciar semejante despropósito sin consecuencias, Ricardo? Nuestra familia no merece este escarnio público, continuó Leonora, elevando la voz para que sus palabras resonaran entre la multitud, buscando sembrar la duda sobre la honorabilidad de Sofía y la sensatez de su hermano. Ella es una impostora, una cazafortunas. Ni siquiera tiene un lugar en esta sociedad. ¿O acaso olvidaste el historial de nuestra familia, el honor de los Alcántara? Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una malicia descarada, una muestra de la crueldad que había ejercido contra Sofía en secreto y que ahora exhibía en público. Sofía sintió el pinchazo de cada palabra, pero se mantuvo erguida, la dignidad como su único escudo frente a la virulencia del ataque. Sabía que su verdad, por dolorosa que fuera, ya no podía esconderse, debía defenderla. Ricardo soltó un bufido de desdén, su paciencia agotada por la teatralidad y malevolencia de su hermana. «Leonora, basta. No te atrevas a cuestionar la integridad de mi esposa. Sofía y yo estamos casados legalmente, y tenemos todos los documentos que lo prueban. Su lugar es a mi lado, como señora de esta casa», afirmó con voz potente, que acalló los murmullos y detuvo las miradas inquisidoras. «Y respecto a las consecuencias, serán para quienes han intentado humillarla y silenciarla, no para ella. Créeme, hermana, que esta es la verdad, y la verdad siempre sale a la luz. Ya te arrepentirás de tus actos», sentenció. El ambiente se tensó aún más. El duelo entre hermanos se había vuelto palpable, casi una escena de teatro, pero con un drama muy real detrás de cada frase. Sofía le miró, agradecida, sintiendo cómo el apoyo de Ricardo la hacía más fuerte, disipando su miedo. La mayoría de los invitados, incómodos y con ganas de escapar del escándalo inminente, comenzaron a dispersarse discretamente, algunos lanzando miradas de lástima a Sofía, otros de curiosidad malsana. Los fotógrafos, alertados por algún chismoso, ya asediaban la entrada, sus flashes destellando sin piedad, presagiando titulares sensacionalistas en la prensa del corazón. La gala de los Alcántara, que debía ser un triunfo social, se había convertido en un campo de batalla para la reputación de la familia. Leonora, viéndose abandonada por sus aliados, apretó los labios con rabia contenida. Sabía que su batalla apenas comenzaba y que su hermano, por primera vez,
Había mostrado los dientes de una manera que no esperaba. Sofía, por su parte, sentía el vértigo de la exposición pública, un mundo desconocido y hostil que la había engullido sin piedad. ¿Podría soportar la tormenta que se avecinaba, o el juicio social sería demasiado? Cuando el último de los invitados se hubo marchado, dejando un rastro de copas vacías y un silencio cargado, Leonora se acercó a Sofía con una sonrisa forzada, los ojos brillando con malevolencia. «Disfruta de este momento, señora Alcántara, porque te aseguro que durará muy poco. He contactado a mis abogados. No solo probaré que tu matrimonio es una farsa, sino que te acusaré de fraude y conspiración», susurró, su voz una amenaza velada que buscaba sembrar el terror en el corazón de Sofía. «Ricardo es un idealista, pero yo sé cómo funciona este mundo. No permitiré que una don nadie como tú arruine el nombre de nuestra familia y, mucho menos, se quede con lo que es mío por derecho. Ni se te ocurra tocar mi fortuna». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Leonora eran veneno, pero la presencia de Ricardo a su lado le daba la fuerza para no derrumbarse. Ricardo se interpuso entre ambas mujeres, su voz dura como el granito. «Leonora, te advierto, no darás ni un paso más. Sofía es mi esposa, y cualquier ataque contra ella es un ataque contra mí. Te aseguro que los únicos que enfrentarán cargos serios seréis tú y tus cómplices», sentenció, con una frialdad que heló a su hermana. «Y que te quede muy claro, mi fortuna no es tuya por derecho, es el legado de mis padres, y tengo el derecho de compartirla con quien me plazca. No voy a permitir que tu avaricia destruya lo que hemos construido con Sofía. No te subestimes, hermana. Esta vez te has equivocado de enemigo. Vas a ver de lo que soy capaz para proteger a la mujer que amo». Las palabras de Ricardo eran una promesa, una declaración de guerra, pero también un bálsamo para el alma de Sofía, que se aferraba a esa protección con todas sus fuerzas. Leonora, con el rostro descompuesto por la furia, pero incapaz de rebatir a Ricardo en su propio terreno, lanzó una última mirada de desprecio a Sofía. «Esto no ha terminado, Ricardo. Esto apenas empieza. Y tú, esposita, te arrepentirás del día en que te cruzaste en nuestro camino», siseó antes de girar sobre sus talones y marcharse a toda prisa, el taconeo de sus zapatos resonando en el silencio de la mansión. Su figura, que momentos antes había dominado el salón, ahora parecía encogerse con cada paso, derrotada, pero no vencida. Sofía observó su partida, sintiendo una mezcla de alivio y pavor. Sabía que Leonora no se rendiría fácilmente. La batalla sería larga y ardua, pero al menos ya no estaba sola. La oscuridad de la noche se cernía sobre la mansión, presagiando una tormenta aún mayor. ¿Qué nuevas intrigas urdiría Leonora desde la sombra para recuperar su poder? La mañana siguiente, la mansión Alcántara amaneció asediada por la prensa. Los periódicos y programas de cotilleos estaban llenos de la historia. El millonario Alcántara se casa en secreto con su sirvienta. Las fotos de Sofía en su uniforme, junto a Ricardo, dominaban las portadas, muchas de ellas distorsionando la verdad, presentándola como una oportunista sin escrúpulos. El teléfono de Ricardo no dejaba de sonar, y los mensajes en las redes sociales explotaban con comentarios, unos de apoyo, la mayoría de críticas mordaces que lastimaban el alma de Sofía. «Son unos buitres, Sofía. No les hagas caso. La verdad es más fuerte que sus mentiras», le dijo Ricardo, abrazándola con fuerza. «Nuestra historia es nuestra, y nadie tiene derecho a juzgarla. Vamos a enfrentar esto juntos. ¿Me oyes?». Su voz era un ancla en el mar embravecido de la opinión pública, una promesa de refugio. Ricardo convocó a su equipo legal de inmediato. Los mejores abogados de Madrid se reunieron en su despacho, listos para contrarrestar cualquier movimiento de Leonora. «Necesitamos pruebas irrefutables de nuestro matrimonio, de su legalidad. Y quiero que investiguen a fondo a Leonora, a sus contactos, a sus movimientos bancarios. Si ha intentado sobornar o manipular a alguien, lo encontraremos, cueste lo que cueste», ordenó Ricardo, su voz cargada de determinación. «No voy a permitir que su avaricia y su mezquindad destruyan la vida de Sofía, ni pongan en tela de juicio mi reputación, ni la de la familia Alcántara. Esto no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de honor. Quiero proteger a Sofía de cualquier daño, y eso incluye el escarnio público y las falsas acusaciones que se le imputan».
El despacho, normalmente un lugar de negocios serios, se había convertido en un centro de operaciones para una guerra personal, una batalla por la justicia. Sofía, aunque protegida por Ricardo, se sentía expuesta y vulnerable. El mundo, antes ajeno a su existencia, ahora la juzgaba sin piedad. Los chismorreos en los pasillos de la mansión, las miradas esquivas de algunos empleados que antes la conocían como una de ellos, ahora la veían con recelo y suspicacia. Soy la esposa de Ricardo, pero no sé cómo ser la señora Alcántara, pensó con amargura, mientras su corazón se encogía. La presión de la alta sociedad, la obligación de encajar en un molde que no era el suyo, la sofocaba, pero recordaba las palabras de Ricardo, su promesa de protegerla, y eso le infundía coraje para seguir adelante. Su espíritu indomable empezaba a resurgir, dispuesto a enfrentar los desafíos, no solo por ella, sino por el hombre que la amaba y por la dignidad de su amor. La verdadera prueba de su fortaleza apenas comenzaba, más allá de los titulares. Decidido a integrar a Sofía en su nueva vida, Ricardo la llevó a una exclusiva boutique de alta costura. Necesitas sentirte cómoda y segura en tu piel, Sofía. Eres la señora de esta casa, mi esposa. Es hora de que el mundo te vea como tal, con la elegancia que te caracteriza, le dijo con una sonrisa. Al principio, Sofía se sintió abrumada por la opulencia de los vestidos, la atención de las dependientas, pero Ricardo la animó a elegir lo que le gustara, lo que reflejara su esencia más profunda. No se trata de cambiar quién eres, sino de que tu exterior refleje la luz que llevas dentro, tu verdadera personalidad, le explicó con dulzura. Sofía, con cada elección, sentía un pequeño empoderamiento, una transformación que iba más allá de la ropa. Era un paso hacia la aceptación de su nueva identidad, un desafío a los prejuicios y a la imagen de sirvienta que Leonora se esforzaba por mantener. Unos días después, en una reunión social más pequeña en la mansión, Ricardo intentó presentar a Sofía a algunos de sus amigos cercanos y socios de negocios. Sofía, vestida elegantemente con uno de sus nuevos trajes, se esforzaba por mostrar confianza, pero la sombra de Leonora flotaba en el ambiente, una presencia ominosa. Había rumores de que Leonora estaba moviendo hilos para sabotear la reputación de Sofía en los círculos sociales, susurrando calumnias y difundiendo la idea de que el matrimonio era una manipulación interesada. Sofía sentía las miradas curiosas, algunas amables, otras claramente hostiles, un eco de la batalla que aún no había terminado, un recordatorio constante de su delicada posición. Su nueva vida, aunque llena de lujo, estaba también llena de trampas y prejuicios, y debía aprender a navegar por ellas con la cabeza bien alta, sin perder su esencia. Mientras Sofía conversaba con un diplomático extranjero, intentando seguir la conversación sobre economía global con una sonrisa forzada, Leonora, con una copa de champán en la mano, se acercó accidentalmente demasiado. Con un movimiento brusco y deliberado, derramó el líquido burbujeante sobre el impecable vestido de Sofía, justo en el pasillo principal. «Oh, disculpa, qué torpe soy», exclamó Leonora con una sonrisa falsa, mientras Sofía sentía el frío del champán calar en su piel y el ardor de la vergüenza en su rostro, una humillación palpable. Luego, inclinándose ligeramente, le susurró al oído, con una voz apenas audible pero cargada de veneno. «No olvides tu verdadero lugar, pobrecita. Por más que te vistas de seda, siempre serás lo que fuiste, una intrusa. Este es tu verdadero lugar, rodeada de la suciedad que intentas esconder. No te confundas». Las palabras de Leonora eran una daga fría en el corazón de Sofía. Sofía sintió una punzada de rabia y humillación, pero se contuvo, su rostro una máscara de dignidad inquebrantable que sorprendió a su agresora. Se limpió el vestido con una servilleta que Ricardo le ofreció de inmediato, sus ojos brillando con una determinación que sorprendió incluso a Leonora. «No te preocupes, Leonora. Los accidentes ocurren», respondió Sofía con calma, aunque su voz temblaba ligeramente al intentar disimular el dolor. Ricardo, sin embargo, no pudo ocultar su furia. «Leonora, ya basta», exclamó, atrayendo la atención de los pocos invitados que quedaban en el pasillo. «Tus accidentes siempre tienen un motivo.
Y este es un ataque directo a mi esposa. No te permito que la trates así, y mucho menos en mi propia casa. Esta actitud tuya es intolerable, y te garantizo que tendrá consecuencias muy graves para ti, hermana mía. La advertencia de Ricardo era clara y resonante. Un ultimátum que sellaba aún más la brecha entre los hermanos. Leonora se encogió de hombros con una falsa inocencia, pero la mueca de su rostro delataba su irritación profunda. Parece que la pobrecita te ha convertido en su protector. Qué patético, Ricardo, dijo con desdén antes de retirarse, consciente de que había logrado su objetivo de humillar a Sofía, aunque Ricardo la hubiera defendido con su acostumbrada vehemencia. En su mente ya urdía nuevos planes, más sofisticados, más destructivos que el anterior. El champán derramado era solo el principio, una pequeña escaramuza en la guerra que había declarado sin tregua. Necesitaba un golpe más fuerte, uno que no solo desacreditara a Sofía, sino que también pusiera en jaque la reputación de Ricardo, mostrándolo como un hombre manipulado por una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. La fortuna familiar, el control de la Fundación Alcántara, todo estaba en juego, y Leonora no iba a ceder ni un milímetro. Estaba dispuesta a todo. Ricardo acompañó a Sofía a su habitación, su corazón dolido por la humillación que su hermana le había infligido. «Perdóname, Sofía. Lamento tanto que tengas que pasar por esto por mi culpa, por mi ceguera», le dijo, acariciando su rostro con ternura, buscando consuelo en su mirada. «Sé que es difícil, pero no voy a dejar que te derrumbes. Eres la mujer más fuerte que conozco, y juntos superaremos esto. No permitas que sus palabras te afecten lo más mínimo. Eres mucho más valiosa que todo su dinero y su falso estatus. No olvides que tienes mi amor y mi apoyo incondicional. Nadie puede arrebatarte eso». Sofía se acurrucó en sus brazos, sintiendo el consuelo de su abrazo. Un refugio seguro. Las palabras de Ricardo eran un bálsamo para las heridas que Leonora intentaba abrir, pero sabía que el camino sería largo, y que cada pequeña victoria debía ser celebrada, porque la lucha por su dignidad apenas comenzaba. Mientras tanto, Leonora activaba su maquinaria. Sus abogados, los más caros y despiadados de la ciudad, se encargaban de filtrar información a la prensa amarilla, presentando un retrato de Sofía como una arribista sin escrúpulos y sin moral. En los círculos sociales, Leonora cultivaba la duda, insinuando que Ricardo, siempre tan idealista y soñador, había sido víctima de un engaño. Los titulares de los periódicos hablaban de un matrimonio por conveniencia y de la sirvienta que ascendió socialmente por la vía rápida, ignorando la historia de amor que los unía, reduciéndolo todo a un frío cálculo. Leonora también contactó a miembros de la junta directiva de la Fundación Alcántara, donde Ricardo planeaba introducir a Sofía, sembrando la semilla de la desconfianza, sugiriendo que la nueva señora Alcántara carecía de la experiencia y la clase necesarias para un puesto de tal envergadura, debilitando la posición de Sofía antes de que pudiera empezar un golpe de astucia. Sofía, aunque herida por las calumnias que se publicaban a diario, se negaba a dejarse vencer. Cada ataque de Leonora, cada titular hiriente, solo fortalecía su determinación y su voluntad inquebrantable. «No soy una cazafortunas, Ricardo, y no voy a permitir que ella me pisotee. Tengo mi propia dignidad, y la voy a defender con uñas y dientes hasta el final», le dijo a su esposo con una chispa en los ojos, una renovada convicción. Empezó a estudiar los informes de la Fundación Alcántara, a prepararse para el rol que Ricardo quería que asumiera. Quería demostrarles a todos, especialmente a Leonora, que su valor no residía en su origen social, sino en su inteligencia y su corazón. La compasión que la definía no era una debilidad, sino una fortaleza, una base sólida sobre la cual construir su propio legado, un futuro mejor para todos. Mientras Leonora intensificaba su campaña de desprestigio, un ex empleado de la mansión, un mayordomo llamado Anselmo que había sido despedido injustamente por Leonora años atrás, seguía la historia con un interés particular. Anselmo conocía bien las manipulaciones de la hermana de Ricardo, sus intrigas y su afán de control ilimitado. Recordaba cómo Leonora había orquestado despidos, falsificado documentos y utilizado su influencia para silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino, sin piedad alguna. En su mente, una idea comenzó a gestarse. ¿Y si existían pruebas de la crueldad de Leonora,
de su deshonestidad. Y si él mismo, en su momento, había sido testigo de algo que podría ayudar a Sofía en su lucha. El peso de la culpa, de haber callado por miedo durante tanto tiempo, empezaba a carcomerle el alma, impulsándolo a actuar. Ricardo tuvo que enfrentar una reunión tensa con la junta directiva de la Fundación Alcántara, quienes se mostraban escépticos. Los miembros, influenciados por los rumores de Leonora y la prensa, cuestionaron su decisión de nombrar a Sofía como vicepresidenta. Ricardo, entendemos tu entusiasmo, pero Sofía carece de experiencia en gestión de fundaciones. Y, seamos sinceros, el escándalo de su matrimonio no ayuda a la imagen de nuestra institución, comentó uno de los directivos con cautela, buscando mantener las apariencias. Ricardo, con firmeza, defendió a su esposa. La experiencia se adquiere, la decencia y la compasión no. Sofía tiene un corazón de oro y una visión que beneficiará a la fundación. No permitiré que los prejuicios ni los chismes arruinen esta oportunidad. Creo en ella, y eso es lo único que importa en este momento. La calidad de una persona no se mide por su apellido o su origen, sino por su carácter, su esencia. Sofía, ajena a las intrigas directas de la junta directiva, se sumergía en el mundo de la fundación con una pasión renovada. Leía informes, estudiaba proyectos, se reunía con los equipos, demostrando una inteligencia y una capacidad de aprendizaje sorprendentes para todos. Su empatía con los más vulnerables, una cualidad innata en ella, se convertía en una herramienta poderosa para entender las necesidades de los beneficiarios de la fundación, para conectar con ellos a un nivel humano. No solo quiero ocupar un puesto, Ricardo, quiero hacer una diferencia real. Quiero que la Fundación Alcántara sea un faro de esperanza, no solo un símbolo de riqueza ostentosa, le confesó a su esposo, con una sonrisa radiante y sincera. Su compromiso genuino empezaba a calar hondo en algunos de los empleados más veteranos, que veían en ella una líder auténtica, lejos de la frialdad de Leonora y la superficialidad de la alta sociedad. Sofía, con cada pequeño logro, recuperaba la confianza en sí misma, paso a paso. Leonora, al ver que Sofía no se amedrentaba y que incluso ganaba terreno en la fundación y en la opinión de Ricardo, decidió intensificar su campaña de desprestigio de manera implacable. Contrató a un periodista sin escrúpulos para escribir un artículo mordaz que no solo atacaría a Sofía, sino que también pondría en duda la gestión de Ricardo en la fundación, insinuando favoritismo y malversación de fondos para beneficiar a su ambiciosa esposa. El artículo, publicado en una revista de gran tirada, sembraría aún más la duda en la opinión pública y en los miembros más conservadores de la Junta, aquellos que solo valoraban el dinero. Verás, Ricardo, el poder de la prensa es imparable. Esto te costará muy caro, más de lo que imaginas, pensó Leonora, con una sonrisa de satisfacción que ocultaba su maldad. Su ambición no tenía límites, y estaba dispuesta a todo para proteger lo que consideraba suyo, incluso si eso significaba destruir la reputación de su propio hermano y la estabilidad de la fundación, sin piedad alguna. Ricardo leyó el artículo con una mezcla de indignación y furia incontrolable. «Esto es una calumnia, una vil mentira», exclamó, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Leonora ha cruzado todos los límites. No solo está intentando destruir a Sofía, sino que está atacando la integridad de la fundación, el legado de nuestros padres, que tanto valoramos. Esto no lo voy a permitir, bajo ninguna circunstancia. Mis abogados tomarán acciones legales inmediatas contra la revista y contra cualquier implicado en esta difamación. Ya es hora de que Leonora pague por sus actos. Esto es una guerra, y yo no voy a perderla, te lo aseguro». Sofía, aunque afectada por las mentiras que se vertían sobre ella, sentía la determinación de Ricardo como una fuente de fortaleza inquebrantable. «No se trata solo de protegerme, Ricardo. Se trata de proteger la verdad. Y eso es lo más importante en este momento de nuestras vidas», le dijo, tomando su mano, ofreciéndole su apoyo incondicional en esa batalla legal y mediática que los consumía. A pesar de la campaña mediática despiadada, Sofía empezó a tener sus primeros encuentros con los beneficiarios de la fundación, un bálsamo para su alma. Sus palabras, sencillas y sinceras, calaban hondo en las personas que la escuchaban, que veían en ella una esperanza. Hablaba de la dignidad,
de la importancia de la educación y el apoyo mutuo, de cómo cada vida tiene un valor incalculable e irreemplazable. Su voz, antes silenciada por el miedo y la vergüenza, ahora resonaba con convicción y esperanza, inspirando a quienes la rodeaban. Me siento viva cuando ayudo a los demás, Ricardo. Es mi verdadera vocación, mi propósito en este mundo, le confesó a su esposo, con una sonrisa radiante y sincera. Era una transformación gradual, pero innegable. La sirvienta invisible de la mansión se estaba convirtiendo en una figura pública, una voz para los más vulnerables, demostrando que la verdadera elegancia reside en la bondad y la fortaleza del espíritu, más allá de los diamantes y los títulos nobiliarios que tanto valoraba la alta sociedad. Leonora, furiosa al ver que sus ataques no lograban quebrar a Sofía, y que ésta, por el contrario, se fortalecía, planeó su siguiente movimiento con astucia. Una cena familiar exclusiva, con parientes influyentes y amigos cercanos, se presentaba como el escenario perfecto para una nueva humillación pública, más sutil, pero igual de efectiva. Quería demostrarles a todos que, a pesar del anillo y el apellido, Sofía nunca sería una de ellos, una alcántara de verdad. Esta noche la pondré en su sitio. Haré que se sienta una extraña, una intrusa, en su propia mesa, que sepa quién es la verdadera señora de esta casa, la que manda, pensó Leonora con una sonrisa cruel, mientras elegía su vestido más elegante, dispuesta a eclipsar a Sofía y reafirmar su dominio social, su posición inalterable. La mesa estaba puesta, los invitados confirmados. El veneno de la envidia y la crueldad se serviría con cada plato, camuflado en el brillo de la plata y el cristal más finos. Antes de la cena, Sofía sentía una extraña mezcla de nerviosismo y resolución inquebrantable. Sabía que Leonora no perdería la oportunidad de atacarla, de humillarla de alguna manera. Ricardo intentó tranquilizarla con sus palabras y su cariño. «Recuerda lo que te dije, Sofía. Tú eres mi esposa. Nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior», le susurró, besando su frente con ternura. «Mantén la cabeza alta. Eres más que suficiente. Demuéstrales que tienes el corazón más grande de todos ellos. Tu dignidad no se mide por lo que tienes o de dónde vienes, sino por lo que eres, por tu esencia». Sofía respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y coraje. Recordó las caras de las mujeres que había conocido en la fundación, sus historias de superación. Aquella fuerza, la de la resiliencia y la sororidad, era su armadura inexpugnable. No se trataba solo de Ricardo o de ella, sino de todas las mujeres que, como ella, habían sido pisoteadas y humilladas, a las que ahora representaba. En la mesa ricamente adornada, los invitados de Leonora y algunos parientes lejanos charlaban animadamente, ignorando por completo la presencia de Sofía. Cuando Ricardo intentó presentar a Sofía, Leonora, con una sonrisa gélida, lo interrumpió de inmediato. «Oh, Ricardo, no seas pesado, ya sabemos quién es. Mejor hablemos de los nuevos proyectos de la fundación, que son mucho más importantes y relevantes en este momento», espetó, cambiando el tema de forma abrupta y deliberada. Sofía se quedó de pie, a un lado de la mesa, ignorada, como si fuera parte del servicio, una sombra. Nadie la miraba, nadie le hablaba directamente. Las conversaciones pasaban por encima de ella como si fuera transparente, inexistente. Era una humillación sutil pero brutal, una forma de recordarle su verdadero lugar, de hacerla sentir una intrusa en su propio hogar, tal como había planeado Leonora, dejando una herida profunda y dolorosa en su alma, un eco de sus días más oscuros. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las voces. Sofía, con una dignidad que sorprendió a todos, incluido a Ricardo, se sentó en el lugar vacío a su lado, sin pedir permiso, sin una palabra que delatara su enojo. Luego, con una calma asombrosa que dejaba a todos boquiabiertos, tomó la copa de agua y miró a Leonora a los ojos, con una intensidad que la hizo estremecer. «Agradezco tu preocupación por la fundación, Leonora, pero creo que antes de hablar de proyectos, deberíamos recordar la importancia de la cortesía y el respeto mutuo. Valores que, al parecer, algunos han olvidado en este lugar», dijo, su voz tranquila pero firme, enviando un mensaje claro a toda la mesa, incluido Ricardo.
Era un desafío sutil, pero efectivo, que desarmó por completo a Leonora, dejándola sin palabras. Sofía, la sirvienta, había dado una lección de modales y de poder, sin alzar la voz, reafirmando su presencia. Ricardo observó a Sofía con una admiración renovada, un orgullo que le llenaba el pecho y el alma. Su esposa no solo había soportado la humillación con entereza, sino que había respondido con una elegancia y una inteligencia que superaban con creces a Leonora. La hermana de Ricardo, por su parte, sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, una furia incontrolable. La pobrecita había osado desafiarla en público, delante de sus invitados, sus aliados más cercanos. Imposible. Esta mujer es una serpiente venenosa, pensó Leonora, con una furia silenciosa que la consumía por dentro, devorándola. Su plan de humillación se había vuelto en su contra, y Sofía, la que debía ser la víctima, había emergido más fuerte, más poderosa, con una luz propia. El contraste entre la frialdad de Leonora y la calidez y determinación de Sofía era cada vez más evidente, y los presentes comenzaban a notarlo y a cuestionar sus prejuicios. La balanza empezaba a inclinarse a favor de la verdad y la justicia. Tras el fracaso de la cena familiar, Leonora, sintiéndose más acorralada que nunca y con la rabia ardiendo en su interior, redobló sus esfuerzos legales. Contactó a un detective privado para desenterrar cualquier trapo sucio del pasado de Sofía, por insignificante que fuera, para usarlo en su contra y destruirla. También presentó una demanda formal para impugnar la validez del matrimonio, alegando coacción y fraude, intentando congelar las cuentas de Ricardo y los bienes familiares, sembrando el caos financiero y la inestabilidad. Ricardo cree que puede desafiarme, pero no sabe con quién se mete. Voy a destruir a esa mujer y a humillarlo a él de tal forma que nunca se recuperará. Jamás, pensó Leonora, con una sonrisa gélida y una malicia infinita. Sus abogados le aseguraron que tenían una base sólida, ya que el matrimonio se había mantenido en secreto, lo que levantaba sospechas ante la ley. La guerra legal se volvía cada vez más encarnizada, sin un final a la vista. Ricardo, alertado por sus abogados, respondió con contundencia y sin dudar. Presentó pruebas irrefutables de la legalidad de su matrimonio, incluyendo testigos y documentos notariales que daban fe de su unión. Además, inició una demanda por difamación y acoso contra Leonora y la revista que había publicado el artículo calumnioso, buscando hacer justicia por su esposa. No voy a permitir que la reputación de Sofía sea manchada por las intrigas de mi hermana, y mucho menos que se ponga en riesgo la fundación, el legado de nuestra familia, declaró Ricardo a sus abogados con firmeza. Ella está jugando sucio, y nosotros vamos a jugar con la verdad, la única arma que tenemos. Que sepa que las consecuencias de sus actos serán severas, y no tendré piedad si intenta dañar a mi familia de nuevo. La firmeza de Ricardo era un mensaje claro para Leonora. La justicia prevalecería, y sus intentos de sabotaje tendrían un alto precio, más alto de lo que imaginaba. Mientras la batalla legal se intensificaba sin tregua, Sofía encontró consuelo y fortaleza inquebrantable en su trabajo en la Fundación Alcántara. Su empatía y su visión para los proyectos sociales empezaron a ganar el respeto de los empleados y de algunos miembros de la Junta, que la veían como una líder inspiradora y auténtica, no como una simple esposa de millonario. Las mujeres que asistían a los programas de la Fundación la admiraban por su historia de superación, por su valentía al enfrentar la adversidad y el escarnio público. Me siento útil, Ricardo. Siento que he encontrado mi propósito en la vida, le dijo Sofía, sus ojos brillando con una luz renovada y llena de esperanza. Su vulnerabilidad se había transformado en una fuente de fortaleza, y su compasión en una herramienta poderosa para el cambio social. El lujo de la mansión, antes una prisión, ahora se convertía en un centro de esperanza, un lugar donde la dignidad se sembraba y florecía, desafiando a las sombras del pasado. Anselmo, el ex mayordomo despedido injustamente por Leonora, seguía de cerca los acontecimientos a través de las noticias y los comentarios. Cada artículo sobre Sofía, cada titular que la atacaba, avivaba su resentimiento contra Leonora y su deseo de justicia. Recordaba perfectamente cómo Leonora lo había incriminado falsamente para deshacerse de él, para silenciarlo y evitar que hablara.
Empezó a revisar viejas pertenencias, buscando cualquier cosa que pudiera servir como prueba de la crueldad de Leonora, de su maldad. Un cuaderno de notas que guardaba con los incidentes de la mansión, una pequeña grabadora que usaba para sus memorias. Cualquier detalle podría ser un arma letal en la lucha por la verdad. El peso de la culpa lo impulsaba a actuar. No puedo seguir callado. Esta mujer, Sofía, no merece lo que Leonora le está haciendo. Necesito hacer algo, por ella y por todos los que hemos sufrido bajo su tiranía, pensó, con el corazón en un puño. Leonora, viendo que sus ataques públicos no surtían el efecto deseado y que Sofía seguía adelante, intentó aislarla por completo. Interceptaba invitaciones a eventos sociales importantes. Cancelaba reuniones clave en la fundación sin el conocimiento de Ricardo, e incluso intentó influir en el servicio de la mansión para que ignoraran las peticiones de Sofía, para que la vieran como un fantasma. Quería que Sofía se sintiera sola, insignificante, que recordara su antigua posición de sirvienta invisible, sin poder alguno. Ella no es nadie sin Ricardo, y haré que lo sienta en cada rincón de esta casa, en cada momento, se prometió Leonora, con una satisfacción cruel. La mansión, Alcántara, que debería ser el hogar de Sofía, se convertía en un campo de batalla psicológico, donde cada pequeño gesto, cada palabra, era una trampa mortal. Pero Sofía, con el apoyo inquebrantable de Ricardo, aprendía a navegar por las intrigas, a ver más allá de las sonrisas falsas y los comentarios envenenados, con una fuerza interior que sorprendía a todos. Ricardo, cansado de las intrigas y decidido a poner fin a la guerra de una vez por todas, propuso una idea audaz a Sofía: presentarla, oficialmente como su esposa y vicepresidenta en la cumbre anual de la Fundación Alcántara, el evento más importante del año, con prensa internacional y personalidades influyentes de la política y los negocios. Es la oportunidad perfecta para que todos te conozcan por quien realmente eres, Sofía, para que vean tu valor, tu visión, tu dignidad, y para que Leonora sepa que no puede seguir pisoteándonos impunemente, le explicó Ricardo. Sofía sintió el vértigo de la propuesta, la inmensa presión que implicaba, pero también una oleada de emoción y gratitud. Era un paso gigante, un salto al vacío, pero también la oportunidad de reclamar su lugar, no solo como esposa, sino como una mujer con voz propia y poderosa. La hora de la verdad se acercaba inexorablemente. Sofía aceptó el desafío con la determinación que la caracterizaba, con una valentía inusitada. Se sumergió en la preparación para la cumbre, estudiando cada detalle, cada discurso, cada protocolo al pie de la letra. Pasaba horas en la oficina de Ricardo, conociendo a fondo el funcionamiento de la fundación, puliendo sus ideas, su mensaje, su visión de futuro. Quería estar a la altura, no solo por Ricardo, sino por todas las mujeres que representaba, por todas las voces silenciadas que ahora, a través de ella, tendrían una plataforma para expresarse. Ricardo la observaba con orgullo, viendo la transformación de su esposa, que de una sirvienta humillada se había convertido en una figura pública con una fuerza y una convicción inquebrantables, capaces de mover montañas. Su amor por ella crecía con cada desafío superado, con cada obstáculo que Sofía enfrentaba con la cabeza bien alta, sin rendirse jamás. El camino había sido difícil, pero la recompensa se vislumbraba en el horizonte, llena de promesas. Leonora, al enterarse de los planes de Ricardo para la cumbre, sintió que el pánico se apoderaba de ella, un miedo helado que le recorría la espalda. Era su última oportunidad para detener a Sofía y para recuperar su control sobre la fortuna familiar, antes de que todo se le escapara de las manos. Empezó a confeccionar un dossier falso, con documentos adulterados y testimonios comprados, que probarían que Sofía era una impostora, una cazafortunas que había engañado a Ricardo y a la fundación con astucia. La cumbre será el escenario de tu caída, Sofía, y de la mía también, si no actúo con astucia. No permitiré que te quedes con lo que es mío por derecho, ni que arruines mi vida, ni la de la familia Alcántara. Esto se acaba hoy, murmuró Leonora, con una sonrisa de satisfacción y una mirada de victoria. Su plan era diabólico, diseñado para destruir la reputación de Sofía de una vez por todas, sin dejar rastro. Mientras Leonora ultimaba su plan maquiavélico, Anselmo,
el ex mayordomo, finalmente encontró lo que buscaba con tanto ahínco. Entre sus viejos recuerdos, descubrió una pequeña grabadora digital que había olvidado, en la que, por accidente, había quedado registrada una conversación clave. Era de una noche, años atrás, cuando Leonora discutía furiosamente con un empleado sobre cómo manipular las cuentas de la fundación y cómo deshacerse de aquellos que no fueran leales a sus intereses. La voz de Leonora, clara y llena de malicia, describía su plan para desviar fondos y asegurar su poder, su control absoluto. Anselmo escuchó la grabación una y otra vez, con el corazón latiéndole con fuerza y una mezcla de pavor y esperanza. Esta es la prueba, la verdad oculta, que puede salvar a Sofía y desenmascarar a Leonora de una vez por todas, pensó, sintiendo que el peso de la culpa se disipaba, reemplazado por una nueva y poderosa determinación de justicia. Anselmo sabía que revelar la grabación era un riesgo enorme, que ponía su propia vida en peligro. Leonora era una mujer poderosa y vengativa, y su alcance era ilimitado, pero también sabía que no podía seguir callado por más tiempo. La injusticia que Sofía estaba sufriendo, la manipulación de Leonora, todo le recordaba su propia experiencia de humillación y despido. La dignidad, que Sofía defendía con tanta valentía, era un valor que él también había perdido y que ahora, a través de ella, quería recuperar con todas sus fuerzas. No puedo seguir viviendo con este peso. Tengo que hacer lo correcto, por Sofía y por mí, se dijo a sí mismo, con el puño apretado. Con la grabación en la mano, decidió contactar a Ricardo, pero no directamente. Quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz en el momento y lugar adecuados, con el máximo impacto, para que Leonora no tuviera escapatoria alguna. La cumbre de la Fundación Alcántara era el escenario perfecto, el único lugar donde la verdad podría tener el impacto que se merecía para cambiar el rumbo de la historia. Ricardo y Sofía ultimaron los detalles para la cumbre, ajenos a la verdadera bomba que se gestaba en la sombra. Sofía, aunque nerviosa por la magnitud del evento, sentía una extraña calma en su interior. Había trabajado duro, se había preparado a conciencia y sabía que tenía un mensaje importante que compartir con el mundo. Pase lo que pase, Ricardo, estoy orgullosa de lo que hemos logrado y de lo que soy como persona, le dijo a su esposo, tomándole la mano con ternura. No importa lo que digan o intenten hacer, nuestra verdad es nuestra fortaleza inquebrantable, y nadie nos la puede quitar, jamás. Ricardo la miró con amor y admiración. Estoy inmensamente orgulloso de ti, Sofía. Eres la mujer de mi vida, y juntos vamos a demostrarles a todos el verdadero significado de la dignidad. La Fundación Alcántara, y el mundo entero, está a punto de conocer a la verdadera Sofía. El día de la cumbre se acercaba, y con él, el clímax de esta apasionante historia, donde todo se decidiría finalmente, sin vuelta atrás. La tensión en la mansión era palpable. Los preparativos para la cumbre anual de la Fundación Alcántara estaban en pleno apogeo, y con ellos, la expectativa de lo que ocurriría. Ricardo y Sofía trabajaban, incansablemente, ajenos a los últimos movimientos de Leonora, que operaba en la sombra, ultimando los detalles de su dossier falso. El aire estaba cargado de un presentimiento, como antes de una gran tormenta, de un huracán que arrasaría con todo. Sofía se sentía cada vez más fuerte, pero también consciente de la magnitud del desafío al que se enfrentaba. Sabía que esta cumbre no solo era una presentación, sino una batalla decisiva por su reputación y por el futuro de la fundación, por su legado. Los medios de comunicación, alertados por las filtraciones, se agolpaban a las puertas de la mansión, ansiosos por el próximo capítulo de este drama social que tenía en vilo a toda la sociedad. Leonora, por su parte, se sentía exultante. Había manipulado cada pieza del rompecabezas, creía haberlo atado todo para que su plan fuera infalible e infalible. Su dossier falso era una obra de arte de la mentira, con pruebas contundentes que deslegitimarían a Sofía sin piedad. Esta vez no habrá escapatoria. La sirvienta volverá a su lugar, y Ricardo aprenderá que nadie me desafía impunemente, que yo soy la que manda, pensó con una sonrisa maquiavélica y llena de maldad. Ignoraba por completo que, en la sombra, un pequeño ex empleado, movido por la culpa y el deseo de justicia, estaba a punto de desbaratar sus planes con una verdad innegable.
con una prueba que Leonora nunca imaginó que existiera, que saldría a la luz. La soberbia de la villana la cegaba por completo, impidiéndole ver el abismo al que se estaba precipitando sin remedio, un destino fatal. Anselmo, con la grabación en su posesión, contactó a un periodista de investigación de buena reputación, alguien que no se dejara comprar por Leonora y que valorara la verdad por encima de todo. Le explicó la historia, le mostró la prueba irrefutable de la conspiración. El periodista, al escuchar la grabación, no podía creer la magnitud de la trama, la crueldad de Leonora. Se dio cuenta de que tenía en sus manos una primicia explosiva, una historia que no solo desenmascararía a Leonora, sino que también revelaría la lucha por la dignidad de Sofía, una verdadera heroína. Juntos, planearon el momento perfecto para la revelación, un momento en el que el impacto sería máximo, y Leonora no tendría posibilidad de escape, para que la verdad saliera a la luz delante de todos, sin tapujos ni medias tintas. La cumbre era el lugar idóneo para ello, el escenario perfecto para la justicia. A pesar de la ansiedad creciente, Sofía encontraba una profunda fortaleza en su interior. Recordaba las historias de resiliencia de las mujeres de la Fundación, sus batallas diarias, sus pequeñas victorias que las hacían grandes. Sentía que ya no luchaba solo por ella, sino por la visibilidad y la dignidad de todas aquellas que habían sido invisibles, silenciadas por la sociedad. No importa lo que Leonora intente, mi verdad es mi escudo inexpugnable, se repetía a sí misma con convicción. La compasión, que antes era una debilidad, ahora era su superpoder, su capacidad de conectar con los demás y de inspirarlos a luchar por sus propios derechos, por un futuro mejor. Había pasado de ser la víctima silenciosa a la líder, una voz para los que no tenían voz, una transformación que la preparaba para el desafío final, para el clímax de su historia. El lujo de la mansión, antes una jaula, ahora era el trampolín para su verdadera misión en la vida. Ricardo, ajeno a la prueba que Anselmo estaba a punto de revelar, mantenía su apoyo inquebrantable a Sofía. «Estamos juntos en esto, amor. No te dejaré sola ni un segundo. Pase lo que pase», le decía, sintiendo su mano con firmeza. Su amor por ella lo había transformado, abriéndole los ojos a un mundo de injusticias que antes no percibía, cegado por su propia burbuja de riqueza. Había aprendido que el verdadero poder no reside en el dinero o la posición social, sino en la integridad y la valentía de defender lo que es justo y honorable. La cumbre, para él, era una oportunidad para reafirmar su compromiso con Sofía y con los valores de la Fundación, para demostrar que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo, incluso las intrigas de su propia familia, y revelar la verdad que se escondía detrás de las apariencias más ostentosas. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Finalmente, el día de la cumbre anual de la Fundación Alcántara llegó. El gran salón, adornado con elegancia y sobriedad, estaba repleto de periodistas, inversores, diplomáticos y personalidades de la alta sociedad, todos expectantes. El aire vibraba con una mezcla de anticipación y nerviosismo palpable. Ricardo, con un traje impecable, y Sofía, radiante con un vestido diseñado con sencillez pero de gran elegancia, caminaron juntos por el pasillo central, bajo la atenta mirada de todos los presentes. Las cámaras de televisión grababan cada movimiento, los flashes de los fotógrafos destellaban sin cesar. Sofía sentía el peso de todas las miradas, pero también una extraña sensación de empoderamiento, de que era su momento. Sabía que esta era su oportunidad, su momento de hablar, de ser escuchada, de reclamar su lugar en un mundo que había intentado silenciarla durante tanto tiempo. El escenario estaba listo para el clímax, para la verdad. Pocos minutos antes de que Ricardo y Sofía subieran al estrado, Leonora hizo su entrada triunfal, con una sonrisa de victoria en sus labios. Vestida con un traje de alta costura que gritaba poder y opulencia, su mirada fría y calculadora se posó directamente en Sofía, con desprecio. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios, anticipando su triunfo. Llevaba en la mano un elegante maletín, dentro del cual, para su satisfacción, sabía que se encontraba el dossier falso, su arma secreta para la destrucción de Sofía, un golpe maestro. Leonora caminó con paso firme, saludando a sus aliados con guiños cómplices, sintiéndose invencible, la reina de la noche.
Estaba segura de que esta sería su victoria definitiva, el día en que recuperaría lo que consideraba suyo y destruiría a la sirvienta que había osado desafiarla en público. Ignoraba por completo el giro del destino que la esperaba, la verdad innegable que estaba a punto de desvelarse frente a todos. Ricardo tomó la palabra, su voz resonando con autoridad y emoción en todo el salón. Habló de los logros de la Fundación Alcántara, de su visión para el futuro, de la importancia de la compasión y la solidaridad en un mundo cada vez más dividido y egoísta. Pero hoy también quiero presentarles a alguien que ha transformado mi vida y que, estoy seguro, transformará el futuro de esta fundación con su visión. Ella es el corazón de nuestra misión, la personificación de la dignidad y la resiliencia humana. Es mi esposa, Sofía Alcántara, y nuestra nueva vicepresidenta, anunció, con una mirada llena de amor y orgullo hacia Sofía, que estaba a su lado. Un aplauso educado, pero algo reticente, llenó la sala, con algunos aún escépticos. Sofía se levantó, su corazón latiéndole con fuerza, lista para hablar, para compartir su visión y su historia con el mundo, para reclamar su voz y su lugar. Sofía se acercó al micrófono, su voz inicialmente temblorosa, pero que rápidamente adquirió una fuerza y una claridad sorprendentes para todos los presentes. Buenas tardes a todos. Es un honor estar hoy aquí. Mi vida ha sido un viaje inesperado, un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Comenzó, mirando Gino directamente a la audiencia, con una sinceridad que conmovió a algunos de los presentes, tocando sus corazones. He aprendido que la dignidad no se compra con dinero ni con títulos nobiliarios, sino que se forja en la adversidad y se defiende con valentía, con el alma. He aprendido que la verdadera riqueza reside en la compasión, en la capacidad de tender una mano a quienes más lo necesitan, de dar voz a los que han sido silenciados por la sociedad. Y esa es la misión que quiero impulsar en la Fundación Alcántara, una misión de esperanza y de empoderamiento para todos. Su discurso era una declaración de principios, un testimonio conmovedor de su vida. Mientras Sofía hablaba con pasión, Leonora, sentada en primera fila, observaba con creciente furia, su rostro contorsionado por el odio. No podía soportar ver a Sofía brillando en el escenario, acaparando la atención, ganándose el respeto de la audiencia con cada palabra. Su sangre hervía de indignación y envidia. Esta mujer no puede salirse con la suya. No voy a permitirlo, bajo ninguna circunstancia, pensó, con los puños apretados, la rabia devorándola. Con un movimiento rápido, abrió su maletín, extrajo el dossier falso y se levantó de su asiento, dispuesta a interrumpir a Sofía en el momento más impactante de su discurso, el clímax de su intervención. Su rostro, antes una máscara de falsa serenidad, ahora mostraba su verdadera malicia, sus ojos inyectados en sangre. Era el momento de su golpe maestro, el instante en que creía que destruiría a Sofía para siempre, sin saber que la verdad se alzaba en su contra. Sofía, ajena a los movimientos de Leonora, concluyó su discurso con una pasión que electrificó la sala, llenando el ambiente de emoción. Sueño con una fundación que sea un verdadero hogar para la dignidad, un lugar donde cada mujer, cada persona vulnerable, encuentre el apoyo y las herramientas para forjar su propio futuro, porque cada vida importa y cada voz merece ser escuchada en este mundo, dijo, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa radiante y llena de esperanza. Un estruendo de aplausos, esta vez genuino y entusiasta, llenó el salón, rompiendo el silencio. Ricardo subió al estrado para abrazarla, sus ojos llenos de orgullo y amor incondicional. El éxito de Sofía era innegable, su carisma había conquistado a la audiencia, pero justo en ese instante de triunfo, Leonora irrumpió, dispuesta a destruirlo todo, creyendo que su poder aún era invencible y que su plan sería perfecto. «Un momento, por favor. Tenemos un problema aquí», gritó Leonora, interrumpiendo el aplauso y subiendo al estrado con el dossier falso en la mano, con una expresión de triunfo en su rostro. Las cámaras se giraron hacia ella, y los murmullos de la audiencia se hicieron audibles, creciendo en intensidad. «Ricardo, lamento tener que hacer esto, pero mi deber es proteger la reputación de la Fundación Alcántara y el legado de nuestra familia. Esta mujer, Sofía, no es quien dice ser. Tengo pruebas irrefutables de que es una impostora,
Una cazafortunas que ha manipulado a mi hermano para hacerse con nuestra fortuna, con la de los Alcántara. Con un gesto teatral, arrojó el dossier sobre el atril, desparramando documentos y fotos falsas ante la vista de todos, sembrando la duda y el escándalo, causando una conmoción generalizada. Sofía y Ricardo se quedaron paralizados. La falsa resolución se cernía sobre ellos, un golpe inesperado. El salón se sumió en un silencio tenso, solo, roto por el clic de las cámaras y los susurros de incredulidad y asombro. Los presentes, confundidos, miraban alternativamente a Leonora, a Ricardo y a Sofía, sin saber a quién creer. Las caras de los directivos de la fundación mostraban pánico evidente. La reputación de Sofía, que apenas empezaba a consolidarse, parecía desmoronarse en ese instante, cayendo en picada. Las miradas de lástima se mezclaban con las de juicio, y Sofía sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de desesperación. Todo el esfuerzo, todo el coraje, parecía en vano, destruido por una mentira. Una profunda desesperación la invadió, un frío que le heló el alma. La humillación pública era brutal, la caída devastadora. ¿Es este mi final? Volveré a ser la sombra que siempre fui, pensó, con el corazón encogido, sintiendo el peso de todas las acusaciones, la falsedad de las pruebas de Leonora, que parecían inquebrantables. Leonora, con una sonrisa de triunfo macabro, disfrutaba de la devastación que había causado. «¿Lo ven? Se los dije. Esta mujer es una impostora, una mentirosa. No tiene lugar entre nosotros. Nunca lo tuvo», exclamó, dirigiéndose a los directivos de la fundación, que la miraban con una mezcla de consternación y aquiescencia. Para Leonora, la batalla estaba ganada. Sofía, con la mirada perdida, sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La verdad que tanto había intentado ocultar, y la verdad que Ricardo había sacado a la luz, ahora parecían insignificantes, frente a la avalancha de mentiras y el poder de Leonora. La humillación pública era un golpe mortal, un fracaso rotundo que la dejaría marcada para siempre, destrozando su espíritu. Era el abismo, la oscuridad total antes del amanecer. Sofía, con los ojos vidriosos y el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas podía respirar. Las palabras de Leonora, resonando como un eco cruel en el inmenso salón, parecían haberle arrebatado el alma, pulverizando la poca esperanza que le quedaba. Los directivos de la fundación, con rostros pálidos y miradas de reproche, se habían puesto del lado de Leonora, condenándola sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. La multitud, antes fascinada por su discurso, ahora la miraba con lástima, desprecio e incredulidad, juzgándola con una ferocidad inaudita. Era la derrota más amarga, la humillación más profunda que había experimentado en su vida. Un frío glacial le recorrió el cuerpo, y sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor, arrastrándola de vuelta a la oscuridad de la que había intentado escapar. La verdad, pensó con amargura, no siempre triunfa frente a la mentira y el poder. Ricardo, con el rostro contraído por la furia y la impotencia, intentó acercarse a Leonora, pero fue detenido por uno de los guardias de seguridad. «Esto es una farsa, Leonora, una vil mentira», gritó, su voz apenas audible entre los murmullos de la multitud, que ahora se alzaban en un coro de indignación y asombro. Pero Leonora, con una sonrisa de victoria en sus labios, no le prestó atención, disfrutando del momento, el culmen de su plan. Sofía, por su parte, se sentía desfallecer, sus fuerzas la abandonaban, el peso de la injusticia era insoportable. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies, un abismo de desesperación que la engullía sin piedad, arrastrándola de vuelta a la oscuridad de la que había intentado escapar. La verdad parecía condenada a permanecer oculta, mientras la mentira de Leonora se alzaba victoriosa en 1900. El escenario, un golpe bajo y brutal. En medio del caos y el desconcierto, una voz se alzó desde el fondo de la sala, potente y clara, rompiendo el hechizo de la derrota. Era el periodista de investigación que Anselmo había contactado, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una convicción inquebrantable. «Un momento, por favor. Antes de que se condene a esta mujer, creo que hay algo más que la audiencia debería ver y escuchar», exclamó, atrayendo la atención de todos, que ahora se giraban hacia él con curiosidad y expectación.
Los guardias de seguridad intentaron acercarse, pero el periodista ya tenía en sus manos un pequeño dispositivo, una grabadora digital y un proyector portátil que Anselmo había preparado para la ocasión, listo para mostrar la verdad al mundo entero, sin tapujos ni mediaciones, un giro inesperado. Antes de que pudieran detenerlo, el periodista conectó rápidamente el proyector a una de las pantallas gigantes del salón, que se encendió con un brillo azul. Un murmullo de expectación recorrió la sala, mientras todos los ojos se clavaban en la pantalla. La imagen que apareció era borrosa al principio, pero luego se aclaró. Era la cocina de la mansión Alcántara, aquella misma noche de la gala, y en el centro, con las manos en el agua jabonosa, se veía a Sofía, su figura encorvada, su rostro pálido y triste. La cámara, discretamente escondida, capturaba la escena desde un ángulo perfecto, sin dejar escapar ningún detalle. Un silencio atronador invadió la sala, un silencio cargado de tensión y expectación. Leonora, al ver la imagen, sintió un escalofrío de pánico recorrerle la espalda. Su sonrisa de triunfo se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. En el vídeo, la voz de Leonora, clara y penetrante, se escuchó con nitidez. Te lo advierto, Sofía. Si alguien se entera de tu matrimonio con Ricardo, si arruinas su reputación, te haré la vida imposible. Deberás quedarte en la sombra, en tu lugar, el de una sirvienta, decía, su voz llena de desprecio y superioridad, mientras Sofía, con la mirada baja, fregaba los platos en silencio, las lágrimas asomando por sus ojos. La escena era desoladora, una humillación íntima que ahora era expuesta a la vista de todos, sin piedad alguna. La audiencia contuvo el aliento, conmovida por la crueldad de Leonora y la vulnerabilidad de Sofía. Ricardo, al ver la escena, sintió como la sangre le hervía en las venas. Un nudo de furia y culpa se formaba en su pecho. La verdad, brutal y dolorosa, comenzaba a desvelarse, cambiando la narrativa por completo, ante el asombro de todos. La grabación continuó, revelando la verdadera maldad de Leonora. Ricardo es un iluso, un idealista. Él no sabe cómo funciona este mundo. Yo soy la verdadera Alcántara, la que tiene el control de la fortuna familiar. Y no voy a permitir que una don nadie como tú se quede con lo que es mío por derecho, se escuchaba decir a Leonora, con una risa cruel y desprovista de compasión. He trabajado años para consolidar mi posición, para controlar cada aspecto de esta fundación, de este imperio, y no voy a permitir que un matrimonio estúpido arruine mis planes. Te mantendré en la sombra, Sofía, humillada y silenciada, hasta que desaparezcas por completo, te lo juro. La voz de Leonora, llena de veneno y avaricia, resonaba en el salón, desnudando su verdadera naturaleza ante todos, un retrato de pura maldad. Luego, la voz de Leonora se tornó más técnica, revelando detalles sobre la manipulación de las cuentas de la fundación y la eliminación de empleados molestos. Anselmo, el mayordomo, fue un obstáculo. No era leal, así que me deshice de él. Le puse una trampa. Falsifiqué documentos para que pareciera un ladrón y lo eché. Así se hace, Sofía, con los que se interponen en mi camino, confesaba Leonora, su voz gélida y sin remordimientos, revelando una trama de corrupción y abuso de poder que conmocionó a la audiencia. Los directivos de la fundación, que la habían apoyado, se miraron con horror y vergüenza, dándose cuenta de la magnitud del engaño. La crueldad de Leonora no tenía límites, y su ambición la había llevado a cometer crímenes impensables, todo para mantener su poder y su control absoluto. En un momento crucial, la cámara se movió ligeramente y se pudo ver un destello metálico, la pequeña grabadora disimulada. Luego, la voz de Anselmo, un poco entrecortada pero firme, explicó por qué había grabado aquella conversación años atrás. Sabía que Leonora era peligrosa, había visto demasiadas cosas, demasiadas injusticias. Quería tener una prueba por si algún día me tocaba a mí, decía, con un tono de dolor y arrepentimiento. Nunca imaginé que esta grabación serviría para salvar a alguien más, para desenmascarar a una mujer tan cruel. Pero la verdad, siempre la verdad, tiene que salir a la luz, para que la justicia prevalezca, y para que los que sufrieron injustamente puedan encontrar paz. Su testimonio era la clave, la prueba innegable, que cambiaba por completo el curso de la historia, una voz para los oprimidos. Leonora,
Al ver y escuchar la grabación, se quedó petrificada. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora se había tornado lívido, sus ojos desorbitados por el terror y la incredulidad. Intentó gritar, detener el vídeo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El salón entero, antes sumido en un silencio tenso, ahora estallaba en un coro de indignación y asombro. Los directivos de la fundación, avergonzados, la miraban con reproche, sus rostros reflejando la decepción y el horror. Su plan, tan cuidadosamente orquestado, se desmoronaba ante sus ojos, pulverizado por la verdad. La caída era brutal, pública, innegable. Su imperio de mentiras se derrumbaba, arrastrándola consigo a un abismo de ignominia, de desprestigio total, sin escapatoria posible. La justicia era inminente. Ricardo, al principio paralizado por el shock, sintió como una ola de furia helada lo invadía. Cada palabra de Leonora en la grabación era un puñal que se clavaba en su corazón, revelando la verdadera magnitud de la maldad de su hermana. Miró a Leonora con unos ojos que nunca antes había mostrado, unos ojos que reflejaban no solo ira, sino también una profunda decepción y desprecio. Leonora, no puedo creerlo. Has ido demasiado lejos. Has humillado a mi esposa. Has manipulado la fundación. Has arruinado vidas. Eres un monstruo, exclamó, su voz cargada de dolor y de una ira desmedida que resonó en Minenese. Todo el salón, un eco de su corazón destrozado. Su hermana, la persona que creyó conocer, se había revelado como una villana cruel, sin escrúpulos ni piedad alguna. Una revelación devastadora. Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas, sintió como un peso inmenso se le quitaba de encima, un alivio tan profundo que la hizo tambalearse. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de una justicia que, finalmente, había llegado. La verdad, su verdad, había sido expuesta, validada por una prueba innegable. Miró a Ricardo, y en sus ojos vio no solo furia, sino también amor y un arrepentimiento sincero. La verdad siempre sale a la luz, susurró, su voz apenas audible, pero con una convicción que la llenaba de una fuerza renovada, de una esperanza que creía perdida para siempre. Era la virada final, el momento en que su historia, su lucha por la dignidad, alcanzaba su clímax, y la oscuridad se disipaba, abriendo paso a la luz de la verdad, tan esperada y merecida. La audiencia, compuesta por algunas de las personalidades más influyentes de Madrid, estalló en un clamor de indignación. Los murmullos se convirtieron en gritos, las miradas de incredulidad en expresiones de puro horror. Los periodistas, con sus cámaras y grabadoras, trabajaban a toda máquina, conscientes de que estaban siendo testigos de un escándalo sin precedentes, que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. La reputación de Leonora, antes intachable, se desmoronaba en cuestión de segundos, pulverizada por la verdad innegable de la grabación. Los directivos de la fundación, con rostros desencajados, se reunieron rápidamente, susurrando con urgencia, buscando una salida, una forma de contener el desastre que se cernía sobre ellos, sobre su institución. La cumbre se había convertido en un tribunal popular, y Leonora, la villana, era la acusada, sin escapatoria posible. Leonora, al ver que todo su mundo se derrumbaba, se recompuso con una fuerza desesperada. «Esto es un montaje, una falsificación, una conspiración para arruinarme», gritó, señalando a Sofía y al periodista con una mano temblorosa, intentando aferrarse a la última brizna de esperanza, a la negación. «Esta mujer me odia, quiere mi fortuna, está manipulando a todos. El mayordomo es un resentido, un ladrón. No le crean una sola palabra», exclamó, con la voz quebrada por el pánico, sus ojos desorbitados, su figura antes imponente, ahora descompuesta por el terror. Pero sus palabras, sus acusaciones, eran como un débil baluarte contra el tsunami de la verdad, que la arrastraba sin piedad hacia el abismo de su propia destrucción, dejándola expuesta ante todos. El periodista, con una sonrisa de satisfacción, se acercó al micrófono. «La autenticidad de esta grabación ha sido verificada por expertos forenses, señora Alcántara. No hay lugar a dudas», declaró con voz firme. «Además, el mayordomo al que se refiere, Anselmo, está aquí presente y dispuesto a testificar, a dar su propia versión de los
hechos, a confirmar cada palabra de esa grabación. Su valentía es un testimonio innegable de la verdad. Y en ese momento, Anselmo, el ex mayordomo, apareció por una puerta lateral, su rostro demacrado pero con una dignidad renovada, una chispa de justicia en sus ojos. Su presencia era la estocada final para Leonora, la confirmación de su derrota, la verdad innegable que la condenaba sin piedad, un giro magistral de los acontecimientos. Al ver a Anselmo, Leonora se desmoronó por completo. Cayó, de rodillas en el escenario, su rostro cubierto por las manos, sollozando sin control, con un lamento desgarrador que resonó en todo el salón. Sus argumentos, sus mentiras, sus intrigas, todo se había desvanecido, pulverizado por la fuerza de la verdad y la valentía de un hombre que había decidido romper el silencio. El público, al presenciar su caída, sintió una mezcla de lástima y justicia. La socialité sin escrúpulos, la villana que había humillado a Sofía y manipulado a Ricardo, ahora era un ser roto, expuesto, vencido. Era la derrota pública más humillante, el fin de su reinado de terror, el clímax emocional de la historia, donde el bien triunfaba sobre el mal de la manera más contundente, dejando a todos sin palabras. Ricardo, con una mirada gélida y una voz que resonó con la autoridad que siempre había tenido, se acercó a su hermana, que seguía de rodillas. Leonora, tus acciones han tenido consecuencias devastadoras. No solo has intentado destruir a Sofía, sino que has manchado el legado de nuestra familia y de la Fundación Alcántara. No hay perdón para esto, declaró, su voz firme, sin atisbo de duda. Desde este momento, quedas despojada de todas tus responsabilidades en la Fundación y de cualquier derecho sobre la fortuna familiar. Tus abogados serán contactados de inmediato para iniciar los procedimientos legales por fraude, malversación y acoso. La justicia se encargará de ti, hermana, y no tendré piedad alguna, te lo aseguro. Sus palabras eran un veredicto, una sentencia. Los aplausos estallaron en la sala, esta vez un aplauso atronador, liberador, de apoyo unánime a Ricardo y a Sofía. Los directivos de la fundación, con rostros de alivio, se acercaron a Ricardo, asintiendo con la cabeza, apoyando su decisión. La reputación de Sofía, que minutos antes había estado por los suelos, ahora se alzaba victoriosa, limpia de toda calumnia. Ella, la sirvienta humillada, ahora era la heroína, la mujer que, con su dignidad y su valentía, había desenmascarado la verdad y había puesto fin a una era de intrigas y abusos. El público la miraba con admiración y respeto, sus ojos brillando con una luz de esperanza. La justicia emocional era clara, innegable. La derrota pública de Leonora era la victoria de Sofía, la de la verdad, la de la dignidad, una victoria rotunda y esperanzadora. Ricardo, tomando la mano de Sofía, se dirigió nuevamente al público, su voz llena de emoción y gratitud. Quiero agradecerles a todos su presencia y su paciencia. Y quiero reafirmar mi compromiso, y el de la Fundación Alcántara, con los valores de la transparencia, la justicia y la dignidad humana. A partir de hoy, Sofía Alcántara será la presidenta de la Fundación Alcántara, anunció, con una sonrisa radiante y un profundo amor en sus ojos. Ella, con su visión, su compasión y su inquebrantable espíritu, guiará nuestra misión de ayudar a los más vulnerables, de dar voz a los que no la tienen, de construir un mundo mejor para todos. Su historia es un testimonio de que la dignidad se forja en la adversidad y se comparte en la solidaridad. Es un honor tenerla a mi lado. La ovación fue ensordecedora, sellando el momento. Sofía, con el corazón desbordado de emoción, tomó el micrófono, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y gratitud. Gracias, Ricardo, por tu amor y por tu confianza incondicional. Y gracias a todos ustedes por creer en la verdad, por darme esta oportunidad, dijo, con una voz que, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inusitada. Hoy, la Fundación Alcántara no solo abre un nuevo capítulo, sino que renueva su compromiso con la dignidad de cada persona, con la igualdad y la justicia. Juntos, haremos de esta fundación un faro de esperanza, un lugar donde cada vida tenga un valor incalculable e irreemplazable, porque la dignidad de una mujer no se compra, se conquista.
y yo la he conquistado, gracias a todos ustedes y a mi amado esposo. Sus palabras, llenas de esperanza, marcaron el verdadero final del clímax. Mientras Sofía hablaba, Leonora, aún arrodillada y sollozando, fue discretamente levantada por 2 guardias de seguridad y escoltada fuera del salón. Su salida, silente y humillante, contrastaba brutalmente con su entrada triunfal de hacía apenas unos minutos. La villana, antes tan poderosa y temida, ahora era solo una sombra de lo que fue, derrotada, expuesta y condenada. Los invitados apenas la miraron, sus ojos fijos en Sofía, la verdadera protagonista de la noche, la mujer que había transformado la oscuridad en luz, la mentira en verdad, la injusticia en justicia. Era el final de una era y el comienzo de otra, donde la dignidad y la compasión reinarían en la Fundación Alcántara, gracias a la valentía de una mujer que se atrevió a alzar la voz. Anselmo, el ex mayordomo, observó la escena desde un rincón, con una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. Su conciencia, antes atormentada por la culpa de haber callado, ahora estaba en paz. Había hecho lo correcto, y su testimonio había contribuido a la victoria de la verdad, a la justicia. Era un héroe silencioso, un engranaje clave en el desenlace de esta historia, y su humilde acto de valentía había desbaratado los planes de una mujer malvada. Sabía que su vida, quizás, nunca volvería a ser la misma, pero la sensación de haber contribuido a un bien mayor, de haber ayudado a Sofía a encontrar su lugar, era una recompensa invaluable, un bálsamo para el alma, una lección de que la valentía puede venir de los lugares más inesperados, incluso de las sombras. Sofía, de pie junto a Ricardo, con el aplauso aún resonando en sus oídos, sintió que el círculo se cerraba. La joven sirvienta, humillada en la cocina de la mansión, ahora era la presidenta de la Fundación Alcántara, honrada y respetada por todos. Su miedo, su gran debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, en la fuente de su transformación. Había enfrentado la crueldad ajena, había superado la vergüenza y había conquistado su dignidad, no solo para ella, sino para todas las mujeres vulnerables. Era el triunfo del amor, la verdad y la resiliencia humana, una historia que inspiraría a muchos, un mensaje de esperanza que resonaría en los corazones de quienes la escuchaban, una lección de vida para el mundo entero, un verdadero milagro de justicia. Ricardo, con una mirada gélida y una voz que resonó con la autoridad que siempre había tenido, se acercó a su hermana, que seguía de rodillas. Leonora, tus acciones han tenido consecuencias devastadoras. No solo has intentado destruir a Sofía, sino que has manchado el legado de nuestra familia y de la Fundación Alcántara. No hay perdón para esto, declaró, su voz firme, sin atisbo de duda. Desde este momento, quedas despojada de todas tus responsabilidades en la Fundación y de cualquier derecho sobre la fortuna familiar. Tus abogados serán contactados de inmediato para iniciar los procedimientos legales por fraude, malversación y acoso. La justicia se encargará de ti, hermana, y no tendré piedad alguna, te lo aseguro. Sus palabras eran un veredicto, una sentencia. Los aplausos estallaron en la sala. Esta vez un aplauso atronador, liberador, de apoyo unánime a Ricardo y a Sofía. Los directivos de la fundación, con rostros de alivio, se acercaron a Ricardo, asintiendo con la cabeza, apoyando su decisión. La reputación de Sofía, que minutos antes había estado por los suelos, ahora se alzaba victoriosa, limpia de toda calumnia. Ella, la sirvienta humillada, ahora era la heroína, la mujer que, con su dignidad y su valentía, había desenmascarado la verdad y había puesto fin a una era de intrigas y abusos. El público la miraba con admiración y respeto, sus ojos brillando con una luz de esperanza. La justicia emocional era clara, innegable. La derrota pública de Leonora era la victoria de Sofía, la de la verdad, la de la dignidad, una victoria rotunda y esperanzadora. Ricardo, tomando la mano de Sofía, se dirigió nuevamente al público, su voz llena de emoción y gratitud. Quiero agradecerles a todos su presencia y su paciencia, y quiero reafirmar mi compromiso, y el de la Fundación Alcántara,
con los valores de la transparencia, la justicia y la dignidad humana. A partir de hoy, Sofía Alcántara será la presidenta de la Fundación Alcántara, anunció, con una sonrisa radiante y un profundo amor en sus ojos. Ella, con su visión, su compasión y su inquebrantable espíritu, guiará nuestra misión de ayudar a los más vulnerables, de dar voz a los que no la tienen, de construir un mundo mejor para todos. Su historia es un testimonio de que la dignidad se forja en la adversidad y se comparte en la solidaridad. Es un honor tenerla a mi lado. La ovación fue ensordecedora, sellando el momento. Sofía, con el corazón desbordado de emoción, tomó el micrófono, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y gratitud. Gracias, Ricardo, por tu amor y por tu confianza incondicional. Y gracias a todos ustedes, por creer en la verdad, por darme esta oportunidad, dijo, con una voz que, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inusitada. Hoy, la Fundación Alcántara no solo abre un nuevo capítulo, sino que renueva su compromiso con la dignidad de cada persona, con la igualdad y la justicia. Juntos, haremos de esta fundación un faro de esperanza, un lugar donde cada vida tenga un valor incalculable e irreemplazable, porque la dignidad de una mujer no se compra, se conquista, y yo la he conquistado, gracias a todos ustedes y a mi amado esposo. Sus palabras, llenas de esperanza, marcaron el verdadero final del clímax. Mientras Sofía hablaba, Leonora, aún arrodillada y sollozando, fue discretamente levantada por 2 guardias de seguridad y escoltada fuera del salón. Su salida, silente y humillante, contrastaba brutalmente con su entrada triunfal de hacía apenas unos minutos. La villana, antes tan poderosa y temida, ahora era solo una sombra de lo que fue, derrotada, expuesta y condenada. Los invitados apenas la miraron, sus ojos fijos en Sofía, la verdadera protagonista de la noche, la mujer que había transformado la oscuridad en luz, la mentira en verdad, la injusticia en justicia. Era el final de una era y el comienzo de otra, donde la dignidad y la compasión reinarían en la Fundación Alcántara, gracias a la valentía de una mujer que se atrevió a alzar la voz. Anselmo, el ex mayordomo, observó la escena desde un rincón, con una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. Su conciencia, antes atormentada por la culpa de haber callado, ahora estaba en paz. Había hecho lo correcto, y su testimonio había contribuido a la victoria de la verdad, a la justicia. Era un héroe silencioso, un engranaje clave en el desenlace de esta historia, y su humilde acto de valentía había desbaratado los planes de una mujer malvada. Sabía que su vida, quizás, nunca volvería a ser la misma, pero la sensación de haber contribuido a un bien mayor, de haber ayudado a Sofía a encontrar su lugar, era una recompensa invaluable, un bálsamo para el alma, una lección de que la valentía puede venir de los lugares más inesperados, incluso de las sombras. Sofía, de pie junto a Ricardo, con el aplauso aún resonando en sus oídos, sintió que el círculo se cerraba. La joven sirvienta, humillada en la cocina de la mansión, ahora era la presidenta de la Fundación Alcántara, honrada y respetada por todos. Su miedo, su gran debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, en la fuente de su transformación. Había enfrentado la crueldad ajena, había superado la vergüenza y había conquistado su dignidad, no solo para ella, sino para todas las mujeres vulnerables. Era el triunfo del amor, la verdad y la resiliencia humana, una historia que inspiraría a muchos, un mensaje de esperanza que resonaría en los corazones de quienes la escuchaban, una lección de vida para el mundo entero, un verdadero milagro de justicia. Los días siguientes, la noticia del escándalo y el ascenso de Sofía a la presidencia de la Fundación Alcántara acapararon todos los titulares. Los medios, antes críticos, ahora la elogiaban como un ejemplo de superación y dignidad. Ricardo y Sofía, fortalecidos por la prueba superada, se dedicaron a consolidar los nuevos valores de la fundación. La mansión, que antes había sido un escenario de intrigas y humillaciones, se preparaba para una nueva vida. Ricardo, con una emoción desbordante, le hizo una propuesta a Sofía. Amor, esta casa siempre ha sido un símbolo de poder. Ahora, quiero que sea un símbolo de esperanza,
un faro para los que sufren. Quiero que creemos aquí un hogar para las mujeres que, como tú, han sido víctimas de la crueldad ajena, de la humillación. ¿Qué te parece si lo llamamos Hogar Sofía? Su mirada, llena de ternura, esperaba su respuesta, sellando su amor en un gesto de reparación y legado. Las lágrimas de Sofía eran de pura felicidad. Sí, Ricardo. Sí, mi amor. Es la mejor idea que has tenido jamás. Un hogar para la dignidad, para la esperanza, para la fortaleza de cada mujer, exclamó, abrazándolo con fuerza. Juntos, con el apoyo de la junta directiva de la fundación, que ahora creía ciegamente en ella, comenzaron el proyecto. La mansión Alcántara, con sus salones majestuosos y sus jardines imponentes, se transformaría en un espacio de acogida, de formación y empoderamiento para mujeres vulnerables, víctimas de abusos y humillaciones. Una placa de bronce sería colocada a la entrada, con el nombre Hogar Sofía, y una frase que resumiría su espíritu. Aquí, la dignidad no se compra, se conquista. Era la reparación de un pasado doloroso, la creación de un legado para el futuro. La inauguración del Hogar Sofía fue un evento emotivo y multitudinario. Ricardo, en su discurso, no ocultó su orgullo por su esposa. Sofía ha transformado esta casa y mi vida. Nos ha enseñado que la verdadera riqueza reside en el servicio a los demás. Este hogar es su visión, su compasión hecha realidad. Es un faro de esperanza para que ninguna mujer vuelva a sentirse invisible, humillada o sin voz. Sofía, con una sonrisa radiante, abrazó a Ricardo, sellando su compromiso ante el mundo. El Hogar Sofía no era solo un edificio, era un símbolo de la lucha de Sofía, un monumento a la resiliencia humana, un testimonio de que la bondad y la verdad siempre triunfan sobre la oscuridad y la mentira. Su amor, ahora público y fortalecido, se convertía en un ejemplo para toda la sociedad. 5 años después, el Hogar Sofía se había expandido por toda España, con centros en varias ciudades, empoderando a miles de mujeres con educación, apoyo psicológico y oportunidades laborales. Sofía, ahora una influyente líder social, era una figura respetada a nivel nacional e internacional. Su voz, antes un susurro de miedo, ahora resonaba con autoridad en foros de derechos humanos y conferencias sobre igualdad. No era solo la esposa del millonario, era una fuerza de cambio, una inspiración para millones. Ricardo la acompañaba en cada paso, su amor, más fuerte que nunca, un pilar inquebrantable que la sostenía en cada desafío. La mansión Alcántara, antes un símbolo de opulencia, ahora era conocida como el corazón de un movimiento de dignidad y esperanza, un verdadero legado. En un evento conmemorativo en el Hogar Sofía, Ricardo y Sofía se tomaron de la mano, con sus rostros iluminados por la felicidad y la satisfacción. «Amor, ¿recuerdas aquella noche en la cocina?», susurró Ricardo con ternura. Parecía el fin del mundo. Y ahora, mira lo que hemos construido. Tú has construido. Eres mi mayor orgullo. Sofía sonrió, sus ojos brillando. Sí, Ricardo. Recuerdo el miedo, la vergüenza. Pero también recuerdo tu mano, tu promesa de que no estaría sola. Tú me diste la fuerza para encontrar mi voz, para conquistar mi dignidad. Y ahora, compartimos esa fuerza con miles de mujeres. Nuestra historia es la prueba de que el amor verdadero puede transformar la adversidad en esperanza, en una oportunidad para florecer. Era un reflejo de su viaje, de la profunda transformación que habían experimentado. Los hijos de las mujeres que habían encontrado refugio en el Hogar Sofía, ahora jóvenes prometedores, cantaron una canción de agradecimiento, sus voces llenas de gratitud y alegría. Sofía los miraba conmovida, consciente del impacto real de su labor, del futuro brillante que se abría ante ellos gracias al apoyo recibido. Eran la prueba viviente de que la dignidad se forja en la adversidad y se comparte en la solidaridad. Una lección aprendida y transmitida a una nueva generación. La Fundación Alcántara, bajo la dirección de Sofía, no era solo una institución, era una familia, un refugio, un faro de luz en un mundo que a menudo olvidaba la importancia de la compasión y la justicia social. Un verdadero legado de amor y esperanza para todos, sin excepciones. En el centro del Hogar Sofía, una estatua de bronce, sencilla pero majestuosa, fue erigida. Representaba a una mujer alzando la cabeza, con las manos abiertas al
Cielo, un símbolo de liberación y empoderamiento. Debajo, una inscripción sencilla. La dignidad de una mujer no se compra, se conquista. Era la moral de su historia. Un mensaje grabado en piedra para todas las generaciones. Un recordatorio eterno de la valentía de Sofía y del poder transformador del amor y la verdad. La mansión Alcántara, antes un símbolo de exclusión, ahora era el epicentro de un movimiento de inclusión, un testimonio de que incluso en los rincones más oscuros de la opulencia, la luz de la esperanza puede brillar con más fuerza, iluminando el camino para todos, sin excepción. Ricardo, junto a Sofía, tomó su mano, sellando su amor con un gesto que iba más allá de las palabras. El anillo que antes había representado un secreto y una carga, ahora era el símbolo de una unión fortalecida, de un amor inquebrantable que había superado todas las pruebas. Juntos miraron el horizonte, sus corazones llenos de una paz y una felicidad que ninguna fortuna podría comprar. La historia de la sirvienta que se convirtió en presidenta, de la mujer que conquistó su dignidad, era un testimonio de que la verdadera nobleza no reside en el apellido o la riqueza, sino en la fortaleza del espíritu, en la capacidad de amar y de luchar por lo que es justo, en la luz de la verdad que, finalmente, siempre prevalece, dejando un legado inspirador para el mundo entero.